para entrenamiento funcional. Sáquenle todo el jugo. Alfred, todo tuyo. Dale, muchas gracias, Ezequiel. Un abrazo. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Bueno, bueno, nos vamos sumando a poquito. Seguramente vamos a ir esperando, haciendo una introducción, mientras probablemente se vayan sumando algunos participantes más. Y así que, bueno, de a poquito seguramente nos iremos sumando. Buenas tardes, Mada. Buenas tardes, Jonah. Buenas tardes, Rina. Reina creo que es una alumna que tuvimos este año en Quilmes, una muy buena alumna que tuvimos este año en Quilmes. Este, y bueno, vamos a tratar de charlar un poquito sobre el entrenamiento funcional. Ahí estábamos, Jonah, ahí te veo, Jonah. Muy bien, ahí. Para ahí vamos a habilitar audio, Jonah, un poquito, así. Ahí tenés audio, Jonah. Hola, profe, saludos desde Bien. acá de Quilmes. Muy bien, estás en Quilmes. Bueno, pensé que ya estabas de vacaciones lejos, pero bueno. Aún esperando por los documentos. Bueno, tranquilo, ya va a llegar. Bueno, ahí se va sumando Lautaro. Vamos a ir desmuteando. Vamos a habilitar audios. Bueno, en cuanto quieran, Maga, Lautaro, pueden ir habilitando los micrófonos. Si es que no están en un ambiente muy ruidoso, no hay inconveniente en que tengan micrófono habilitado. Así nos saludamos y bueno, y vamos arrancando de a poquito la charla, ¿sí? Bueno, recuerden que hoy lo que vamos a hacer, la charla va a tener una dinámica, vamos a hacer una charla introductoria donde vamos a hablar básicamente de el entrenamiento funcional asociado al entrenamiento de la fuerza. Recuerden que las cualidades físicas básicas, las capacidades biomotoras básicas que vemos durante el curso y que ustedes ya conocen, la resistencia, la fuerza y la velocidad, pueden ser entrenadas de manera diferencial, de manera diferente, con diferentes actividades, con diferentes modalidades. En cada una de las modalidades o en cada una de las actividades, lógicamente el abordaje va a ser diferente. En todos los casos, vamos a tener herramientas, vamos a tener métodos, vamos a tener sistemas diferentes de acuerdo a cada modalidad. Bienvenida, Nancy, también a a la clase. Y les decía entonces que respecto del entrenamiento funcional y la relación que tiene el entrenamiento funcional con las distintas capacidades biomotoras para tener en cuenta. Y en este caso le vamos a poner énfasis al entrenamiento de la fuerza, básicamente al entrenamiento de la fuerza asociado al entrenamiento funcional. Y dentro de los alumnos, dentro de los asistentes, yo quisiera saber si ustedes, de acuerdo a la bibliografía, claro que ya estuvieron con nosotros en el curso y tienen conocimiento, este, creen que se puede entrenar para mejorar la fuerza con
la modalidad del sistema de entrenamiento funcional. Si ustedes creen que se puede mejorar la fuerza, pueden poner sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en el chat si quieren, ¿sí? Así vamos a ir viendo las diferentes respuestas de ustedes. Exactamente, dice Jonah, acá Jonah dice que está de acuerdo, dice que sí, que se puede mejorar la fuerza. Y lo que vamos a tratar de dilucidar es, si se puede entrenar la fuerza, la idea es el abordaje. Si realmente se puede entrenar la fuerza, si se puede mejorar la fuerza a través del entrenamiento funcional, también tener en cuenta el cómo. Hay algunos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes ven hoy, es muy común ver en los reels, todos tenemos acceso a diferentes, a las redes, ¿sí? A diferentes aplicaciones, Instagram, X, YouTube, donde vamos a ver muchos consejos de diferentes entrenadores, de diferentes disciplinas, ¿sí? De diferentes deportes y de diferentes disciplinas. Y fíjense ustedes que durante los últimos años, y preponderantemente luego de el advenimiento de COVID-19, luego de la pandemia y de que tuvimos mucho acceso a, a contenido a través de las redes, se hace mucho hincapié en que la cualidad física más importante a desarrollar es la fuerza. Tanto la resistencia como la velocidad son importantes. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de la fuerza es fundamental. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la fuerza va a hacer que nosotros podamos adquirir una mejor resistencia y una mejor velocidad. No pasa de la misma manera, no hay reciprocidad trabajando sobre el entrenamiento de la resistencia y sobre el entrenamiento de la velocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un entrenamiento de la resistencia muy importante, no necesariamente vamos a mejorar la fuerza, o sea, no se da de manera lineal, y tampoco necesariamente vamos a mejorar la velocidad. Si nosotros entrenamos preponderantemente de manera específica la velocidad, no necesariamente vamos a mejorar la resistencia y no necesariamente vamos a mejorar la fuerza. Ahora, si nosotros entrenamos la fuerza, seguramente hay una alta probabilidad de que podamos mejorar nuestra resistencia y nuestra velocidad. Por lo tanto, de las tres capacidades físicas biomotoras, la fuerza es la cualidad física más preponderante. Y lo que yo decía de los reels y los videos, ustedes habrán visto muchas veces los consejos de distintos entrenadores que dicen tenés que entrenar la fuerza, hay que entrenar la fuerza, ¿sí? A los adultos mayores les dicen que tienen que entrenar la fuerza porque es la mejor manera de estimular el desarrollo de las células óseas y eso va a hacer que según vayan pasando los años, la osificación que se va perdiendo, es decir, las células óseas que nosotros vamos a ir perdiendo, van a ser inversamente proporcionales, es decir, que nosotros usamos la fuerza y estimulamos el crecimiento óseo, vamos a tener una mejor resistencia de nuestros huesos por mucho más tiempo. Y eso se da como entrenando o haciendo entrenamiento de fuerza. Ahora bien, también nosotros tenemos que tener en cuenta, y lo tenemos claro, que el entrenamiento de la fuerza es muy importante. Pero también sabemos que hay diferentes tipos de fuerza. Y nosotros de esto lo hemos visto durante el curso, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de fuerza y cada tipo de fuerza tiene relación con la actividad que desarrollamos, ¿sí? Por ejemplo, los corredores de larga distancia desarrollan la fuerza más la fuerza resistencia y no tanto la fuerza explosiva. Los corredores de velocidad, los velocistas de 100 metros, 200 metros, desarrollan más la fuerza potencia, no tanto la fuerza resistencia, por ejemplo. Y eh, el levantador olímpico desarrolla
la fuerza máxima y la fuerza velocidad, no tanto la fuerza resistencia. Entonces, de acuerdo a cada especialidad, nosotros vamos a entrenar o vamos a tener un estímulo en un determinado tipo de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que cada modalidad y cada actividad va a requerir del desarrollo de un tipo diferente de fuerza. Por eso es muy importante, cuando hablamos de entrenar la fuerza, entender el contexto. El contexto es, primero, tener en cuenta el objetivo, para qué quiero mejorar la fuerza, porque una cosa es mejorar la fuerza para tener más resistencia muscular y otra cosa es mejorar la fuerza para poder movilizar cargas altas a una velocidad muy importante, ¿sí? Entonces, debería entender que la fuerza se entrena de manera diferente, no la puedo entrenar igual. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante analizar el contexto. Entonces, cuando te dicen que vos tenés que entrenar la fuerza, tienes que tener en cuenta, o nosotros, desde nuestra posición de profes, de educadores, de conductores, de coaches, como se dice hoy, tenemos que tener en cuenta esto en función del objetivo que van a tener nuestros alumnos. Por lo tanto, ¿es muy importante tener la fuerza? Sí, es muy importante. Pero también es muy importante tener en cuenta de qué manera voy a entrenar la fuerza en base al objetivo que voy a trazar o que vamos a trazar de acuerdo a las inquietudes y a las necesidades de nuestros alumnos. Eso es lo más importante. Y en este devenir, nosotros vamos a hablar específicamente del entrenamiento funcional. Y acá decía Jonah, por ejemplo, que vi que contestaba en el chat, que él cree que sí se puede mejorar la fuerza a través del entrenamiento funcional. ¿Y por qué hago la pregunta y por qué planteo en principio una duda? Porque también hemos visto que diferentes entrenadores descreen de la idea de que el entrenamiento funcional pueda, a través del entrenamiento funcional, se pueda mejorar la fuerza. Y ahí está este punto que yo le señalaba recién, el objetivo y el contexto que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a trazar objetivos y contextos diferentes. ¿Será importante o será eficiente para un físico-culturista o para un eh, levantador de pesas importante entrenar funcionalmente para desarrollar la fuerza? ¿Ustedes qué creen? Los leo, ¿eh? A ver si creen que para un físico-culturista o para un halterófilo, un levantador de pesas olímpico, ¿será importante, será necesario, será eficiente entrenar funcionalmente el desarrollo de la fuerza? A ver qué vamos viendo en el chat. Y eso sería importante tenerlo en cuenta, ¿sí? La respuesta de ustedes, que es lo más importante. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Lautaro dice que sí, Jonah dice que funcionalmente cree que no, ahí ya tenemos disyuntivas, ¿no? Y ahí es importante tener en cuenta el contexto, ¿sí? El contexto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el objetivo. El objetivo del físico-culturista, en general, es un objetivo estético. Tal vez el desarrollo de la fuerza, movilizando cargas, que en algún caso son cargas intermedias, deban ser desarrolladas en función, como decimos, de la estética, de manera un tanto más aislada. Es decir, lo que el fisicoculturista necesita es mostrar estéticamente cierta relevancia en determinados grupos musculares. ¿Ok? Lo que funcionalmente o a través del entrenamiento funcional es difícil de lograr. ¿Por qué? Porque nosotros en el entrenamiento funcional vamos a trabajar de manera global. No podemos focalizarnos de manera aislada o no deberíamos hacerlo de manera aislada. Si nosotros trabajamos de manera aislada en una sesión de entrenamiento funcional, claramente estamos yendo
como una contrapartida, estamos yendo a contramano, debería ser más global. Por lo tanto, por ahí al fisicoculturista tal vez no le represente una herramienta positiva al entrenamiento funcional. Sí, el entrenamiento clásico de sala, con cargas intermedias o altas, donde va a poder, a través de el control de los movimientos, focalizarse en el desarrollo de determinados grupos musculares, determinado ángulo, determinadas fibras, algo que dentro de la modalidad del entrenamiento funcional es difícil de lograr. Lo mismo va a pasar con eh, el levantador olímpico, ¿sí? Bien, acá John agrega que además en el entrenamiento funcional es más propenso a lesionar el físico culturista, ¿sí? O bueno, hay una disyuntiva acá con esto, ¿sí? Dependiendo de cómo nosotros propongamos la actividad en el entrenamiento funcional. Pero claro, ¿qué pasa? El fisicoculturista en general está acostumbrado a trabajar con movimientos controlados, lentos, controlados y concentrados sobre músculos de manera aislada. En el entrenamiento funcional, los movimientos suelen ser o requieren una coordinación mayor porque son más globales y hay pendulaciones. Por lo tanto, puede tender a la lesión si el alumno no tiene un control corporal porque necesita de un desarrollo coordinativo que por ahí no es necesario en el entrenamiento de sala. ¿Por qué? Porque los movimientos son más controlados. ¿Okay? Entonces ahí hay un contexto que es es una contrapartida entre un contexto de entrenamiento controlado, con cargas intermedias altas, y un entrenamiento más coordinado y más global en el entrenamiento funcional. ¿Bien? Entonces, en ese contexto, tenemos que tener en cuenta los diferentes tipos de formas de entrenar la fuerza. Ahora bien, eh, esto no quiere decir que no se pueda mejorar la fuerza, porque sobre esa idea o sobre ese contexto que yo estoy expresando, uno podría rápidamente entender que entonces no conviene el entrenamiento funcional para el desarrollo de la fuerza. Eso es solamente un aspecto. Después tenemos que tener en cuenta el para quién. ¿Por qué? Porque generalmente, más allá de que el entrenamiento funcional hoy se ha desarrollado tanto, que, como lo decimos en nuestras clases, se ha metido en las diferentes disciplinas de entrenamiento. Yo siempre señalo que el entrenamiento funcional ha tenido un desarrollo muy importante, de tal forma que hoy está metido en los diferentes deportes. Hay entrenamiento funcional específico para el rugby, para el básquetbol específico, para el voleibol específico, para el fútbol. Es decir, que los entrenadores suelen utilizar circuitos de entrenamiento funcional para mejorar las capacidades de sus atletas en diferentes disciplinas. Lo que quiere decir que las herramientas que da el entrenamiento funcional son positivas. Ahora, ¿qué sucede? Cada entrenador va a adaptar los ejercicios, los movimientos, al contexto en el cual esas disciplinas se van a desarrollar. Entonces, por un lado hay que entender el contexto, entonces hay que entender el objetivo y el para qué lo voy a realizar. Y después viene el cómo lo voy a realizar. Obviamente, lo que yo voy a intentar hacer es utilizar los movimientos que sean más preponderantes o que sean más asiduos en la utilización de una disciplina. Entonces, eso sería muy importante. Ahora bien, decimos entonces, desde ese punto de vista, si muchos entrenadores utilizan circuitos de entrenamiento funcional en diferentes disciplinas, claramente podemos decir que hay un aspecto positivo del entrenamiento funcional, porque si no, no estaría dentro de cada disciplina, ¿sí? Adaptado obviamente al contexto de cada una de esas disciplinas. Eso por un lado. Por otro lado, siguiendo con el planteo de si mejora la fuerza o no. En general, salimos de la actividad deportiva y vamos a ir a la actividad recreativa que más nos atañe a nosotros, que es la actividad física en los gimnasios.
¿Quiénes son las personas que generalmente van a concurrir a las clases de entrenamiento funcional? En general, vamos a tener un universo muy heterogéneo, personas de diferentes edades, adultos, incluso adultos mayores. Hay estudios sobre adultos mayores y la relación de la fuerza con el entrenamiento funcional. Hay estudios, ¿sí? Que por ahí no tienen un universo muy significativo, es decir, no fue hecho sobre una gran cantidad de población, pero van dando ciertos parámetros como para tener en cuenta respecto del desarrollo de la fuerza dentro de las sesiones del entrenamiento funcional. Decimos que vamos a tener un universo heterogéneo, podemos tener jóvenes, varones, mujeres, personas que tienen en general una capacidad física no muy desarrollada. La mayor parte de las personas que van a incursionar por primera vez en las clases de entrenamiento funcional son personas que la mayoría de las personas no son personas que entrenan habitualmente. Son personas que por ahí no les gusta o no se sienten cómodas en el entrenamiento de sala convencional y entonces buscan una actividad que, como el entrenamiento funcional es más dinámica, no es tan repetitiva, no es tan controlada, y encuentran una motivación diferente. Ahora bien, ese tipo de personas que recién empiezan a entrenar, y podríamos asociarlo al entrenamiento de sala a aquellas personas que necesitan una adaptación anatómica. Si mantienen la regularidad en el entrenamiento, digamos, 2 o 3 veces por semana, y teniendo en cuenta lo que nosotros tenemos en cuenta claramente como el tiempo para una adaptación anatómica, de 4 a 6 semanas, ¿sí? Van a Te mejorar, vas a caer, Milo. pueden mejorar la fuerza Bájate ahí. con un programa de entrenamiento de 2 o 3 veces por semana en un rango de 4 semanas, un mes. Dale. Vení. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede mejorar la fuerza desde ese punto de vista? Y los leo una vez más. Al Vení, final Milo. vamos a hacer un Vení acá. cierre y ahí sí los voy a escuchar. Ahí está Jonathan muy activo diciendo que sí. ¿Alguien más que tenga alguna opinión al respecto? ¿Se puede mejorar la fuerza en 4 a 6 semanas con una persona que tenga un entrenamiento regular de manera funcional, asistiendo 2 o 3 veces por semana? ¿Qué cree? Rina da su sí también. No hay opiniones en contrario, por lo menos por el momento, y vamos a decir, claro que sí. Nosotros sabemos que exactamente como dice Lautaro, de a poco es así, es una adaptación. Entonces tengamos en cuenta que podemos trazar un paralelismo con el entrenamiento de sala cuando nosotros estamos en adaptación anatómica. Y lo decimos nosotros habitualmente durante el curso, cuando estamos en la etapa de entrenamiento para principiantes. Es muy común que si el principiante mantiene la regularidad en las 4 a 6 semanas iniciales, tenga un incremento importante de sus cualidades. ¿Por qué? Porque viene de una baja exigencia, es decir, es un físico que no está adaptado al entrenamiento. Ni bien recibe un estímulo programado y mantiene la regularidad claramente, rápidamente va a tener beneficios. Si nosotros nos basamos en el entrenamiento de la fuerza, claramente va a mejorar la fuerza. ¿Esto por qué lo señalo? También pasa en el entrenamiento funcional, porque si bien no vamos a trabajar con cargas importantes, no vamos a trabajar con cargas altas, es muy poco común ver circuitos de entrenamiento funcional donde vamos a hacer en general muchas repeticiones y sobre todo con movimientos globales. Es muy difícil trabajar con cargas muy altas. Eso podría generar lesiones. Entonces, pero al estar trabajando con cargas externas y generar una gran cantidad de repeticiones, lógicamente representa un estímulo importante para la musculatura. Y claramente eso va a dar como resultado la mejora en las diferentes cualidades. Podemos mejorar la resistencia cardiovascular, podemos mejorar la velocidad sin tener un trabajo específico de velocidad. Es muy difícil mejorarla de manera demasiado importante, pero puede mejorar.
la fuerza va en el mismo sentido. Es decir, que si nosotros nos focalizamos en el entrenamiento de la fuerza, a través del entrenamiento funcional, podemos mejorar la fuerza. Y como dice Lautaro aquí en su comentario, sí, pero de a poco. Y claramente va a ser de a poco y tampoco va a ser de manera significativa. Es decir, puede haber un aumento de fuerza a través del entrenamiento funcional como lo puede mejorar un físico-culturista, como puede levantar un levantador olímpico. Claramente que no. Claramente no va a pasar eso. Pero va a haber un aumento de la fuerza. Va a haber un desarrollo que lo va a mejorar su coordinación intermuscular e intramuscular. Recuerden que para el aumento de la fuerza, sobre todo la fuerza máxima, nosotros tenemos tres pilares que tienen que ver con el tamaño de la sección transversal, ¿sí? Tamaño de las fibras y número de sarcómeros, la coordinación intramuscular, es decir, interna del músculo, y la coordinación intermuscular, es decir, entre varios grupos musculares que dan como resultado un movimiento global. Entonces, de esos tres aspectos depende el desarrollo de la fuerza. Y eso se pone de manifiesto en el entrenamiento funcional. Ahora bien, como nosotros en el entrenamiento funcional no vamos a utilizar cargas altas, es muy poco probable, como lo decíamos recién y lo veíamos con los comentarios que hacían los compañeros, es que por ahí para un culturista no va a ser muy relevante el desarrollo de la fuerza y para un levantador olímpico con el entrenamiento funcional. Necesita de otros métodos, necesita de otros sistemas, pero sí va a mejorar la fuerza. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque también vemos muchos comentarios leemos mucha bibliografía en la que se dice que como en el entrenamiento funcional se usan cargas bajas, mancuernas, de bajo peso, que se utilizan solamente tobilleras o que se utilizan solamente bandas elásticas, eso no mejora la fuerza. Claramente, si nosotros buscamos un desarrollo de fuerza máxima, un gran desarrollo muscular, claramente no va a ser positivo, ¿sí? Fundamentalmente positivo. No podemos basar el desarrollo de la fuerza en ese sentido en el entrenamiento funcional, si ese es el objetivo. Ahora, si el objetivo para la población más heterogénea, como decíamos recién, adultos mayores, personas adultas, personas que no tienen una historia de entrenamiento importante y que tienen entrenamiento recreativo, claramente van a poder mejorar la fuerza y van a mejorar sus otras capacidades, también la resistencia cardiovascular, la resistencia muscular, la coordinación al realizar movimientos globales. Entonces, en principio vamos a decir que sí, la modalidad, la disciplina, el entrenamiento funcional ayuda a mejorar la fuerza en contrapartida con lo que muchos entrenadores sostienen, ¿sí? Ahora bien, claro, si decimos que nosotros queremos desarrollar la fuerza de manera importante, desarrollar la fuerza máxima, obviamente no es el mejor camino el entrenamiento funcional, pero eso no quiere decir que no nos ayude a mejorar la fuerza. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ¿cómo? Porque decimos que el entrenamiento funcional te puede ayudar a desarrollar la fuerza, claramente. Desarrolla la fuerza de resistencia, ¿sí? Y incluso eso te va a ayudar a mejorar la fuerza máxima, es decir, que una persona va a poder levantar más peso en, en sus pruebas de fuerza máxima, incluso va a ayudar a mejorar la fuerza máxima. Una persona que inicia un programa de entrenamiento funcional, es muy probable que al iniciar con un determinado ejercicio levante un peso X y que a las 4 semanas en ese mismo ejercicio pueda levantar una carga mayor. Obviamente porque va a mejorar desde la coordinación intermuscular, desde la coordinación intramuscular y la adaptación va a poder levantar una carga mayor. Obviamente no va a llegar a los valores máximos de desarrollo de fuerza solamente a través del entrenamiento funcional. Si eso lo complementamos con el entrenamiento de sala, ahí podríamos estar hablando de un desarrollo de fuerza mucho mayor. Pero claramente mejora la fuerza.
Por un lado. Ahora, por otro lado, ¿cómo? ¿Cómo hago en una sesión de entrenamiento funcional para poder focalizarme y entender que puedo desarrollar la fuerza? Teniendo los mismos principios que tenemos para el entrenamiento de sala. ¿Qué son? Cuando hablamos de, por ejemplo, hipertrofia, nosotros tenemos tres elementos, tres aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, que son la tensión mecánica, el estrés metabólico, ¿sí? Y la destrucción celular. Esos tres elementos son importantes para el aumento de fuerza con hipertrofia. Ahora, yo quiero aumentar la fuerza, pero sé que a través del entrenamiento funcional es difícil lograr un, un desarrollo de hipertrofia importante. ¿Cuál de estos tres aspectos creen ustedes que es importante y que se pone de manifiesto en el entrenamiento funcional? ¿La tensión mecánica, el estrés metabólico, la destrucción de fibras? ¿Hay alguno de los tres que nosotros podamos focalizarlo con el entrenamiento funcional? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguno de lo que ustedes crean y conozcan? ¿Hay alguno de estos tres aspectos que puedan estar de manifiesto en el entrenamiento funcional? Tensión mecánica, estrés metabólico y destrucción celular. ¿Sí? Bien, Lautaro dice el estrés metabólico, que nosotros podemos estimular a través del entrenamiento intenso, una sesión de entrenamiento funcional que dure más de 40 minutos, estaríamos exactamente. Bueno, ahí Jonah agrega la tensión mecánica, porque si estamos utilizando una carga, aunque no sea una carga muy alta, estamos generando una tensión por un determinado tiempo. Entonces hay tensión mecánica y podemos tender a un estrés metabólico, que tal vez no sea el mismo estrés metabólico que nosotros buscamos en el entrenamiento de sala cuando quiero desarrollar hipertrofia, pero a través de la utilización de los tres sistemas energéticos que prevalecen, recuerden que tenemos sistema fosfágeno, sistema glucolítico y sistema oxidativo, que también son importantes para ver cuál estimulamos, ¿sí? Para entender el estrés metabólico, ¿sí? En este caso, en general, en entrenamiento funcional, van a predominar el oxidativo y probablemente el glucolítico de acuerdo a la intensidad que nosotros le demos. Y recuerden que el glucolítico también se pone en juego en el entrenamiento de fuerza con hipertrofia. Por lo tanto, tenemos dos aspectos del entrenamiento de la fuerza, que son la tensión mecánica y el estrés metabólico, que se pueden poner de manifiesto en el entrenamiento funcional. Por lo tanto, hay dos aspectos para el entrenamiento de la fuerza que están insertos. Eso nos da la muestra a las claras de que podemos desarrollar la fuerza a través de el estímulo sobre la tensión mecánica y el estímulo sobre el estrés metabólico, que va a hacer que luego nuestra musculatura pueda tener mejores reservas, en este caso de glucógeno, para hacer frente a futuros esfuerzos intensos. Por lo tanto, eso va a generar que cada vez nuestra musculatura esté más preparada para un esfuerzo mayor. Entonces, claramente, si seguimos esas lógicas, nos va demostrando estos elementos que el entrenamiento funcional estimula la mejora de la fuerza. ¿Sí? Entonces, este otro aspecto más que tenemos que tener en cuenta. Hablamos de los tipos de fuerza, hablamos de, en este caso, los tres elementos que tienen relevancia en el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Entre la tensión mecánica, el estrés metabólico y la destrucción celular, para tener en cuenta. Y ahora bien, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que también se puede poner en el manifiesto del entrenamiento funcional son los métodos, los sistemas. ¿Qué va a suceder aquí? Nosotros podemos trasladar, ¿sí? Los mismos, no de manera lineal, los métodos de entrenamiento de fuerza en sala a un entrenamiento funcional. ¿Por qué? Porque si bien en sala nosotros trabajamos por series y repeticiones, ¿sí? En el entrenamiento funcional no se tiene en cuenta tanto en las series y las repeticiones, pero sí los podemos proponer.
uno podría trabajar por tiempo en el entrenamiento funcional y ejecutar una cantidad de repeticiones en un tiempo determinado, o puede proponer una cantidad de repeticiones. Si yo estoy trabajando en un movimiento determinado, en un estímulo muscular por un determinado tiempo y eso genera que tenga una cantidad de repeticiones que sea mayor a 6 y que llegue a las 15 repeticiones en un tiempo determinado, estamos hablando, fíjense ustedes, en el rango de cargas intermedias para desarrollo de la fuerza en el entrenamiento de sala. ¿Sí? Hablamos de 1 a 5 6 para desarrollo de la fuerza máxima, 1 a 5 6 repeticiones, y de 6 a 12 o 15 repeticiones para el entrenamiento de la fuerza con hipertrofia. Y eso se puede dar en el entrenamiento funcional, es decir, que yo puedo estar haciendo un movimiento, un ejercicio determinado y repetirlo entre 6 y 15 veces. Eso sería similar a hacer una serie. Por lo tanto, yo lo estoy estimulando de manera similar. ¿Qué cambian? Los elementos, las herramientas. Yo no voy a utilizar probablemente barras, discos, mancuernas que puedo llegar a utilizar en el entrenamiento funcional, pero hay otros elementos, las bandas elásticas, las kettlebell, las tobilleras, las corvac, que son las cargas con arena, las pelotas, los balones medicinales. Puedo utilizar otras herramientas. Sin embargo, a través de esas otras herramientas, yo puedo estar utilizando la tensión mecánica y el mismo rango de repeticiones que para el entrenamiento de la fuerza en sala. Por lo tanto, los métodos se pueden traspolar, es decir, que se puede comparar, ¿sí? Hay un parangón, ¿sí? Hay una comparación. Entonces, claramente, los métodos también se pueden eh, priorizar en el entrenamiento funcional. Ese es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otro aspecto que tenemos que tener en cuenta? ¿En qué difiere fundamentalmente? En el control de los movimientos. Claramente en el entrenamiento de sala, el movimiento es más controlado porque ahí vamos a poder utilizar cargas más altas con ejercicios específicos. En el entrenamiento funcional, lo que nosotros buscamos es que los movimientos sean globales, de tal manera que trabajen a la vez diferentes partes del cuerpo y que se asocien a movimientos de la vida cotidiana o en tal caso de los deportes. ¿Por qué se mejora la fuerza para los deportes? ¿Por qué mejora? Porque nosotros vamos a, por ejemplo, hacer un movimiento de traslación unipodal o unilateral, podemos decir, para mejorar la carrera, para mejorar el sprint de salida, para mejorar los saltos. Entonces, trabajando de manera coordinada y repetitiva un movimiento determinado, va a hacer que eso estimule la coordinación intermuscular y la coordinación intramuscular, de las cuales veníamos hablando recién. Esa repetición constante va a hacer que esa coordinación mejore. Al mejorar la coordinación, los músculos van a estar mucho más despiertos, si están más activos, van a poder desarrollar un movimiento con mayor potencia, con mayor velocidad, con mayor fuerza. Se puede aprovechar más el, el elemento, el concepto de estiramiento-acortamiento, ¿sí? De la capacidad elástica del músculo. Entonces, eso va a generar que podamos desarrollar también la fuerza. Por lo tanto, decimos que el entrenamiento funcional tiene diferentes aspectos para justificar el desarrollo de fuerza. Por qué lo propongo desde este lado? Porque yo he visto y he escuchado a muchos entrenadores decir que si querés entrenar la fuerza, lo mejor no es el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional ayuda a mejorar la fuerza. Si queremos decimos siempre lo mismo, si queremos desarrollar la fuerza máxima, no es el mejor calán. Si queremos entrenar para levantamientos olímpicos, no es el mejor método, pero sí ayuda a mejorar la fuerza en poblaciones de entrenamiento recreativo y sirve como elemento también complementario, incluso para los deportes. De hecho, lo decíamos recién, los deportes de élite utilizan circuitos de entrenamiento funcional. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, que
claramente hay desarrollo de la fuerza. Y hay muchos estudios, hay varios estudios que lo sustentan. Yo les voy a mostrar dos, vamos a ver algún segmentito, y lo que voy a intentar hacer, los voy a dejar a ustedes acá en acá en el chat, compartirles, ¿sí? Algunos, en este caso, algunos enlaces para que ustedes vean eh, estudios de algunos de los cuales, porque hay varios, pero que son diferentes, ¿sí? Son distintos estos estudios de poblaciones diferentes y con diferente objetivo, que se han hecho en función del desarrollo de la fuerza para el entrenamiento funcional. ¿Sí? ¿Cuál es la incidencia del entrenamiento funcional para el desarrollo de la fuerza? Y acá les voy a compartir, vamos a ver un poquito de, de algún estudio que se ha hecho. Voy a compartir resultados relevantes. Aquí tenemos en esta placa, que es un estudio que se hizo sobre nadadores, jóvenes nadadores, ¿sí? El número no, no es realmente significativo, como yo les decía recién, los estudios que se han hecho sobre entrenamiento funcional o que hay sobre entrenamiento funcional no son sobre números significativos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se hizo sobre un gran número de participantes, pero hay diferentes estudios focalizados para el entrenamiento de la zona media, como les voy a mostrar algunas conclusiones de otro estudio que les compartí ahí en el chat, ¿sí? Los enlaces de los dos estudios. Y otro en nadadores juveniles, donde demuestra, presten atención acá, los cuadros comparativos de referencia en cuanto a las conclusiones. Ustedes ven acá que dice fuerza máxima estática de tracción, zona media corporal. Y fíjense la diferencia en cuanto a la mejora luego de 8 semanas de trabajo para este estudio. ¿Sí? En este estudio hubo 8 semanas de trabajo, donde se trabajó sobre todo sobre la fuerza de la zona media, ¿sí? De manera funcional. Y prestan atención a ustedes, ¿qué dice? Por ejemplo, en esta tabla de hombres, que el test eh, inicial, que es donde dice pretest, ¿sí? La flexión abdominal daba como resultado 19,8, ¿sí? Repeticiones. En el post test, es decir, pasadas las 8 sesiones de entrenamiento, las 8 semanas de entrenamiento, este mismo, este mismo ejercicio daba un resultado de 24 repeticiones, 7, obviamente esto sacado con decimales, ¿no? Pero significa una mejora importante en 8 semanas de cantidad de repeticiones. Lo mismo para otros ejercicios, como la flexión lateral, donde, ¿sí? Al iniciar daban como resultado 18 repeticiones, luego de las 8 semanas se alcanzaban 22 repeticiones, ¿sí? La flexión lateral izquierda, es decir, sobre el otro lateral, lo mismo, 18 repeticiones al iniciar el programa de entrenamiento, a las 8 semanas daban como resultado 21 repeticiones. Es decir, que en todos los ejercicios o los 4 ejercicios de la muestra, daba mejoras sustanciales, fíjense en la extensión lumbar o lo que nosotros llamamos espinales, en este caso 21 repeticiones en el test inicial y 29 repeticiones al finalizar el test. Y acá ustedes ven debajo el porcentaje de mejora respecto de la fuerza en cada uno de los ejercicios. 24,6, 20,9, 17,8, 36,4. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del entrenamiento funcional en un programa sostenido de 8 semanas, ¿sí? Da como resultado la mejora de la fuerza
en este tipo de estudio. Y ahora le voy a mostrar otro estudio más, ¿sí? Donde vamos a ver directamente las conclusiones que ustedes van a ver. Vamos a leer las conclusiones y se van a dar cuenta de que desde otro aspecto también señala en este estudio la mejora de la fuerza en el entrenamiento funcional. Muy bien, acá lo vamos a ver. Yo les voy a marcar, en este caso, para ver las conclusiones, las vamos a señalar. Muy bien, entonces, veamos aquí. Fíjense, acá lo vamos a ver, van a ver qué dicen. En este caso, la prueba demostró existencias de diferencias significativas al favor del PROTEST. ¿Qué significa? El PROTEST es el test final. Entonces, acá vamos a ver, presten atención, aquí les marco donde dice, en este renglón, que el entrenamiento funcional implementado mejoró la fuerza muscular de los miembros superiores. En este caso, este estudio fue hecho para diferente desarrollo de la fuerza en diferentes grupos musculares, ¿sí? Desarrollo en los miembros superiores, ¿sí? Pero se desarrolló en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí debajo, presten atención, en estas conclusiones que solamente estamos viendo, donde se desarrollaron diferentes ejercicios de diferentes partes del cuerpo, acá vamos a ver qué dice que se evidencia una mayor potenciación de la fuerza del tronco. Por lo tanto, a través de un programa de entrenamiento funcional, este estudio da como resultado el aumento de la fuerza en el tronco también. Es decir, que este estudio fue mucho más abarcativo que el anterior era solamente de la zona media, ¿sí? Donde lo que se procuraba o el objetivo era tratar de demostrar el aumento de la fuerza en la zona media a través del entrenamiento funcional, ¿sí? Entonces, ahí podemos determinar claramente con dos estudios que tienen objetivos diferentes que a través de un programa de entrenamiento funcional sostenido hay un mejoramiento de la fuerza, ¿sí? Quizás no de valores de fuerza máxima, no de fuerza explosiva, pero sí mejora la fuerza. Entonces, ¿a qué apuntamos con esta charla? Donde si nosotros tenemos que justificar y ejemplificar y sostener si el entrenamiento funcional mejora la fuerza, claramente podemos decir que sí y tenemos los elementos para decirlo. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta esto, sobre todo porque muchas veces, como les decía, se tiene el imaginario colectivo, tiende a pensar que a través del entrenamiento funcional no se mejora la fuerza, que es necesario utilizar máquinas, barras y discos para el entrenamiento de la fuerza, que lo podemos hacer de manera específica hacia otro objetivo, claramente que sí, y si queremos trabajar desarrollo de la fuerza máxima, la fuerza explosiva, lógicamente eso es real, pero el entrenamiento de la fuerza, eh, como desarrollo de la capacidad biomotora, a través del entrenamiento funcional se puede lograr. Eso era lo que queríamos demostrar en la charla de hoy. Y ahora me gustaría, cerrando un poquito, haciendo un poquito el cierre, luego de estos elementos que vimos y de la justificación, escucharlos un poquito a ustedes, opiniones respecto a ustedes, si tienen alguna opinión en contrario respecto al entrenamiento de sala, si tuvieron alguna experiencia con el entrenamiento funcional o algo que les haya, que ustedes crean aportar como para tener en cuenta y generar un enriquecimiento para el resto de los compañeros. O sea que cualquiera de ustedes puede habilitar el micrófono y los escucho. ¿Sí?
o señalar alguna pregunta, algún interrogante respecto de los aspectos que vimos recién, algo que aclarar, algo que ampliar. Tiene libertad de abrir su micrófono y los escuchamos. Sería interesante escucharlos respecto tal vez ustedes tienen alguna experiencia y puedan expresar. Si alguno de ustedes se entrenó o en algún momento tienen alguna persona conocida que les haya contado cuál fue su experiencia a través del entrenamiento funcional, ¿sí? En su mejora o en su desarrollo. Así que si quieren los escuchamos. Anímese, ¿hay alguno que se anime y que haya tenido alguna experiencia o algún comentario o que hayan visto algún video o alguna opinión al respecto que les genere dudas? Porque muchas veces todos podemos tener dudas respecto, respecto a algunas cuestiones, algunos conceptos, y estaría bueno que las podamos, entre todos, que las podamos desarrollar. Bien, está bueno. Habíamos entonces visto eh, en esta charla, recuerden que la idea era el entrenamiento de la fuerza a través del entrenamiento funcional. Entonces vamos a hacer un resumen de cierre. Lo que nosotros queremos precisar es cómo podemos encarar el entrenamiento o la mejora de la fuerza a través del entrenamiento funcional. En principio, teniendo claro cuáles son los aspectos básicos a tener en cuenta para el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Que tienen que ver con el tamaño de la sección transversal, la coordinación intramuscular y la coordinación intermuscular en principio. Luego hablamos de tensión mecánica y estrés metabólico que deben estar presentes para la mejora de la fuerza. Por otro lado, vimos los métodos de entrenamiento, es decir, una cantidad de repeticiones que estimule al músculo a mejorar el tamaño de sus fibras musculares, que es otro de los aspectos a tener en cuenta. Cuando hablamos de estrés metabólico, hablamos de sistemas energéticos, y el sistema energético que predomina, en este caso en el entrenamiento funcional, son dos, pero para el aumento de la fuerza es muy importante eh, el sistema glucolítico, aunque el oxidativo también es muy importante. Entonces, todos esos aspectos se ponen en juego en una sesión de entrenamiento funcional, y si esas sesiones de entrenamiento funcional responden a un plan de varias semanas, ¿sí?, sostenidas de regularidad, van a dar como resultado el aumento de la fuerza, teniendo en cuenta que no podemos pensar en el aumento de la fuerza máxima ni en el aumento de la fuerza explosiva de manera exponencial. Sin embargo, ¿sí?, como vimos en los estudios, los resultados y las conclusiones dan como conclusión que se mejora a través de un programa regular de entrenamiento funcional la fuerza, que es, tengamos en cuenta, la capacidad biomotora más importante a desarrollar para mejorar las otras dos importantes, que son la resistencia de la velocidad, ¿sí?, en ese aspecto. Entonces, es muy importante el entrenamiento de la fuerza. Y sabemos que además del entrenamiento de sala, podemos contar con el entrenamiento funcional como modalidad para mejorar el desarrollo de la fuerza. Bueno, chicos, por hoy los dejo libres. Les tengo que agradecer que hayan estado presentes en esta charla, y bueno, estén atentos a las futuras convocatorias de, de SEAFI para diferentes charlas de otras actividades, de otras modalidades, con otros profes, para poder enriquecernos y poder trasladar muchísimo más conceptos que a ustedes le van a aclarar por ahí algunas dudas,
y poder mejorar desde nuestro lado, darle las herramientas para poder mejorar su enfoque hacia su trabajo como entrenadores personales o entrenadores de sala, en tal caso. Así que buenas noches, muchas gracias desde SEAFI, hasta la próxima.